resoluciones 215 y 216 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Rojas, Girardi, Vallejo y de los diputados señores González, Don Rodrigo, Santana, Don Juan, Venegas y Vinter, que modifica la ley 21.094 sobre universidades estatales a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos a raíz de la pandemia por COVID-19. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el que comunica que la Sala accedió a la solicitud de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de remitirle el proyecto que modifica la Ley 20.370 para consagrar la comprensión de la lengua de señas como objetivo general de la educación y como parte fundamental de la inclusión social. Ordinario 14 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1087 de esta comisión, por el cual se solicitó analizar la factibilidad de establecer un mecanismo que permita adoptar medidas de apoyo a los deudores del crédito con aval del Estado, Fondo Solidario y otros créditos similares, a quienes se les efectuó la retención en su devolución de impuestos en atención a la pérdida de empleo que ha ocasionado la pandemia por COVID-19. Ordinario 13 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1159 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca del presupuesto detallado de cada una de las medidas concretas que se adoptarán para el retorno seguro a clases presenciales en los establecimientos educacionales en el contexto de pandemia por COVID-19, particularmente en materia de transporte de estudiantes, profesores y trabajadores desde y hacia los establecimientos, infraestructura y equipamientos apropiados para el cuidado, sanitización y limpieza de salas de clase, casinos, patios, baños y espacios comunes, entre otras iniciativas necesarias para la seguridad de toda la comunidad escolar. Ordinario 19 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1191 de esta comisión, por el que se solicitó investigar la situación producida respecto de una denuncia del estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, señor Francisco Jorquera, quien sufrió una violenta agresión por parte de un sujeto que venía a cobrarle una deuda que el estudiante tiene con esa casa de estudios, así como adoptar las medidas pertinentes respecto de este caso en particular, estableciendo las responsabilidades que corresponden a la Universidad Andrés Bello y fiscalizar en general los tratos que la institución de educación superior mantienen con empresas de cobranza externa. Correo electrónico de la vocera de Espacio Vinculante por la Nueva Educación Pública, señora Sandra López, a través del cual señala que junto a las organizaciones pertenecientes a EBEP Inicial han solicitado audiencia con la señora María Jesús Honorato, subsecretaria de Educación Parvularia, vía plataforma Lobby, para abordar las condiciones de cierre e inicio del año de la educación inicial, cuyas temáticas que son su preocupación enumera. Solicita la mediación de esta comisión para que esos temas se puedan abordar a la brevedad posible. Correo electrónico al presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Profesionales y Técnicos de Universidades del Estado de Chile, señor Boris Barrera, a través del cual señala que las organizaciones que integran la FENAPTUET agradecen el apoyo de los diputados autores del proyecto de ley que modifica la ley 21.094 sobre las universidades estatales, a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos a raíz de la pandemia por COVID-19, y reitera la importancia y urgencia que tiene la tramitación de este proyecto, y señala que son testigos de cómo en las universidades se están realizando procesos de reforma estatutaria sin la debida discusión y participación de sus integrantes, producto de la pandemia y cierre de las dependencias universitarias, donde las autoridades unipersonales están definiendo los contenidos de los nuevos estatutos orgánicos, tomando decisiones a puerta cerrada e implementando mecanismos de validación online que excluyen a gran parte de funcionarios, profesores y estudiantes, lo que atenta contra la triesta mentalidad y participación democrática. Correo electrónico del bisnieto de Federico Santamaría Carrera, señor Miguel Ángel Santamaría, quien, en relación con la memoria histórica y su vuelo como prócer de la República de Chile, plantea que está totalmente olvidada en su país natal y que sus consanguíneos piensan que de no existir interés nacional, trasladarían sus restos a otro país, como Francia, donde falleció. Como ciudadano benemérito de París, estiman que Francia podría cumplir una mejor etapa, destacando sus virtudes y hechos filantrópicos en la educación y en los campos, ya que en su monumento en Valparaíso está totalmente oculto en el Cerro de los Placeres. Sostiene que los aniversarios se celebran a nivel internacional fuera de Chile y agradece las manifestaciones de parte de los senadores Ricardo Lago y Kenneth Cook y el alcalde de Santiago, pero que el aniversario 175, el 20 de diciembre de 2020, se realizó totalmente oculto y los consanguíneos jamás son invitados. Finalmente, correo electrónico de la secretaria de la Presidencia de Anatel, a través del cual hace llegar parrilla programática de TV Educa Chile para los días 9 al 12 de enero de 2021. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra. ¿Sí? Diputado Bobadilla. Presidente, le podría pedir, por favor, no me quedó claro lo que pide en definitiva el nieto, bisnieto. Sí, sí. ¿Qué es lo que pide en concreto? Pide una audiencia con la comisión. Me faltó leer la última frase, efectivamente.
presidente. Diputado Badía. Sí, yo creo que dentro de la agenda de la comisión, por cierto, debiéramos darle un espacio, porque lo que está planteando en definitiva este familiar ya de este destacado benefactor, particularmente de filántropo, como muy bien me corrige o asesora el diputado Pardo, particularmente lo que hizo por la educación de nuestro país y particularmente por la quinta región con la creación de la Universidad Santa María. Yo creo que merece toda nuestra atención y, por cierto, debiéramos entregar nuestra mejor disposición para realizar las gestiones que sean necesarias para revertir una situación como esta. He dicho, presidente. Eso, por cierto, del diputado Pardo y la abstención del diputado Romero. Muchas gracias, diputado Badía. Será considerada, bueno, la carta que envía con la manifestación de reclamo por parte del bisnieto de don Federico Santamaría. Quisiera pedir el acuerdo de la comisión para, al finalizar la tramitación del proyecto que está puesto en tabla el día de hoy, podamos votar en general dos iniciativas que han sido postergadas por distintos motivos durante las últimas semanas, que es el boletín número 13.964-04 y el boletín 13.787-04, que dice en relación con la prohibición de exigir a los alumnos la compra de textos escolares de determinadas marcas y también con la prohibición en materia de exigibilidad de artículos de aseo de escritorio útiles escolares de marcas comerciales, que son dos boletines que habíamos anunciado durante las semanas anteriores que los íbamos a tramitar y que por distintos motivos tuvimos que cancelar. Existe disposición, al parecer, en todos y todas los integrantes de la comisión para poder votar estas iniciativas. Por tanto, quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que luego del proyecto que está puesto en tabla el día de hoy podamos votar estas dos iniciativas. ¿Habría acuerdo? De acuerdo, presidente. Habría acuerdo. Muchas gracias, colega. Le voy a dar la palabra, al diputado Rodrigo González, quien me había solicitado un espacio también en puntos varios para poder referirse a una propuesta, a un seminario que proyectamos realizar en el mes de marzo. Diputado González, le pido que lo pueda exponer, diputado, en 5 minutos para poder iniciar la comisión y el tema que esta contempla el día de hoy. Gracias, presidente. Presidente, colegas, hace unos 3 o 4 meses antes de la pandemia, o durante el periodo de pandemia, hemos debatido en diversas oportunidades el tema de la educación pública y las dificultades que ha tenido la puesta en marcha de la educación pública en diversos municipios y en todas las zonas donde se ha estado aplicando. Por una parte, digamos, es necesario revisar la forma como se ha aplicado, digamos, la ley de educación pública, pero por otro lado también resultaba importante, interesante plantearse el rol de la educación pública, su papel dentro del sistema educacional y pensar con una visión de más largo plazo la educación pública. En ese contexto acordamos hacer un seminario que quedó postergado debido a las situaciones que hemos vivido y a la cantidad de proyectos que ha tenido esta comisión. Este seminario quedó encargado a que junto con un grupo de instituciones de la Pontificia Universidad Católica y otros académicos, conmigo pudiéramos proponer hacer una propuesta. La propuesta la hicimos para fecha de noviembre, pero en realidad también estábamos muy atiborrados de temas y hoy día la estamos proponiendo esta jornada para el viernes 12 de marzo, que lo preparemos con tiempo, ¿no? Y la propuesta está en manos del presidente, no sé si la secretaria la puede proyectar o yo simplemente describo los grandes temas para que aprobáramos la realización de este seminario. ¿Qué le parece, presidente? ¿La proyectamos o hago una descripción muy general? Sí, denos un minuto, diputado González, y Soledad la va a proyectar.
Diputada Girardi, ¿el punto varios que me solicitó es por otro tema o es en relación a esto mismo? Otro. Otro. Ya. Terminamos acá, diputada, y le doy la palabra. Bueno, aquí está la proposición, convoca a la Comisión de Educación, colabora el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, la fecha sería el viernes 12 de marzo. ¿Quiénes serían los invitados? Representantes de organizaciones gremiales y sociales, representantes y entidades de los servicios locales de educación pública, los que están en funcionamiento y los que están en proceso, académicos de las distintas universidades, tanto digamos del mundo del CRUCH como universidades privadas, diputados de gobierno oposición y la representación de gobierno. Se haría a través de un sistema Zoom. La bienvenida estaría a cargo del presidente Juan Santana y una participación, digamos, extensa de la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Greve. El primer tema sería el sentido de una educación pública y ahí estarían invitados Cristian Beley del CIAE de la Universidad de Chile, Mario Aguilar del Colegio de Profesores y Silvia Aguirre del CEP, con comentarios de 2 diputados. Pasaríamos a un segundo tema que es la evaluación y la proyección de la puesta en marcha de la nueva educación pública. La invitada sería Teresa Flores, Vicente Sisto de Edu Inclusiva, el comité directivo del SLEP de Valparaíso, el director ejecutivo del SLEP de la región metropolitana y dirigentes de trabajadores de DAEM y corporaciones. Comentario, diputada Camila Rojas y comentario, diputado Luis Pardo. Habría preguntas, comentarios y un almuerzo libre. Se pasaría a una pequeña síntesis del trabajo de la mañana y pasaríamos a los temas más de fondo y de largo plazo, recomendaciones para la educación pública, un trabajo en comisiones. Una primera comisión sobre el balance de la puesta en marcha y de la implementación, las medidas que habría que tomar para que todos los problemas que se han generado no se repitan. Allí se propone que expongan Cristina Girardi y Juan Fuenzalía por 10 minutos cada uno y una segunda comisión sobre visión y perspectiva. Ahí se propone la exposición ahí de la diputada Camila Vallejo y de Hugo Rey y un debate de 1 hora 20 minutos que permita que todos los participantes del seminario efectivamente puedan comunicar, entregar su visión y sus propuestas sobre especialmente el estado actual del sistema. Y hay un último tema que es la visión de largo plazo hacia una nueva educación pública, donde se haría esta plenaria de conclusiones y recomendaciones, expondría allí el diputado Mario Venegas, el diputado Leonidas Romero, se haría un debate de 1 hora 10 minutos y el CR estaría a cargo de Verónica López y del presidente de la comisión, diputado Juan Santana. Esto se elaboraría a través de un documento, de una publicación que haría la comisión como un aporte para la educación, la nueva educación pública del futuro. Muchas gracias, diputado González. Esta información, bueno, se la vamos a enviar a la Comisión también de Régimen Interno para que pueda ver los aspectos de orden operacional y presupuestarios. Pero bueno, esta discusión ya la habíamos dado hace algún tiempo atrás y la Comisión había aprobado la realización de este seminario. Así que le agradezco por su exposición. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, saludar a mis colegas, a Marisol también, y a todos los invitados que tenemos hoy día para la comisión. Muy breve, presidente. Yo ayer tuve una reunión con el Contralor General de la República por el informe que emitió la Contraloría respecto del Servicio Local de Barrancas, donde se establecen en este informe una serie de irregularidades que me parecen sumamente graves y que no han tenido ninguna respuesta por parte ni del servicio, ni de la Dirección Nacional de Educación Pública, ni tampoco del Ministerio, ¿no? Lo primero que quiero solicitar al respecto es que en relación a este informe hay varias situaciones que se derivan al Ministerio Público porque pueden revestir revestir carácter de delito, ¿no? Y me gustaría solicitarle al Ministerio Público de que nos informe respecto del avance que ellos están haciendo en relación a las denuncias que hizo la Contraloría.
Eso es lo primero que quisiera pedir, un oficio al Ministerio Público, ¿ya? Y segundo, creo que es relevante invitar a la comisión tanto a Alejandra Greve, ¿ya? Como al director y al Contralor General de la República y al Ministerio, ya que ellos no han tenido el sentido de oportunidad de responder ante este informe y me gustaría que lo hicieran dentro de la comisión, ¿ya? Nosotros tenemos aprobada una comisión investigadora al respecto, pero como esta comisión investigadora no parece hoy día todavía ser funcional, ¿ya? Todavía no se constituye, me gustaría que ya iniciáramos de todas maneras este tema porque me parece que es muy relevante, son muy graves las denuncias que hace la Contraloría, ¿ya? Y alguien tiene que responder, o sea, esto no puede pasar como si no pasara nada, ¿ya? Como ocurre todo en este país, ¿ya? Que se hacen denuncias sumamente graves y los involucrados y los incumbentes mantienen un insidioso silencio, ¿ya? Y a mí me parece que claramente, ya que no se han manifestado, las pudiéramos citar a la comisión para que pudiéramos iniciar el debate respecto a qué es lo que está ocurriendo con los servicios locales y en particular con este informe que se realiza sobre Barranca. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo para el envío del oficio al Ministerio Público, al cual hizo referencia la diputada? Habría acuerdo. Aprobado. ¿Puntos varios, colegas? Bien. Esta sesión especial ha sido citada con objeto de iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en moción que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos primero a cuarto básico, en segundo trámite constitucional. En razón de lo anterior, escucharemos la opinión de los siguientes invitados. Por el Ministerio de Educación, el subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete Aedo, y a él lo acompaña el jefe de la División de Educación General, señor Raimundo Larraín Hurtado, y el asesor del gabinete José Pablo Núñez Santis. También contamos con la presencia de la académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, señora María Teresa Flores Petou, director del Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí, señor Rodrigo Bravo, en representación también de la jefa UTP del Liceo Experimental Manuel de Salas de Ñuñoa, la jefa de ciclo 2 de Educación Básica, señora Jenny Aguilera López, y la profesora de segundo básico, señora Rosa Díaz Alarcón. Y finalmente la jefa UTP de Colegio Divino Maestro de Pichilemu, señora Elisa Navarro Lepe, a quien la acompaña la directora del establecimiento, señora Daniela Sepúlveda Vargas. Cada uno de nuestros invitados tiene 10 minutos para exponer y le voy a dar en primer lugar la palabra al subsecretario de Educación, el señor Jorge Poblete Aedo. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan, también saludar a todos los invitados que nos están acompañando hoy día. Si le parece, presidente, me gustaría dar mi lugar y dar la posibilidad de que el resto pueda exponer su punto de vista primero para posteriormente hablar nosotros. Ningún problema, subsecretario. Vamos a darle la palabra entonces a la señora María Teresa Flores, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Buenas tardes, gracias por la invitación. Quería partir preguntando, lo que pasa es que pareciera que de Pichilemu hay algún problema de conexión, porque no veo que esté Elisa representando al colegio y me están diciendo, o sea, como había varios integrantes de la red de establecimientos donde trabajamos en esta transformación en evaluación, está dispuesto el director del colegio Humberstone de Iquique a conectarse, pero no sé si existe autorización para eso. María Teresa, ¿la solicitud cuál es? Lo que pasa es que
dentro de los establecimientos de la red de innovación para la evaluación que están participando hoy día en la sesión, estaba invitado el Colegio Divino Maestro de Pichilemu, y bueno, de hecho me estaba llamando recién la invitada, que al parecer tuvieron algún problema, y en caso que ellos no pudieran presentar, existe la posibilidad también que se conecten el director del Colegio Humberstone de Iquique, que también participa de la red. Pero no sé si eso se puede hacer y se les puede enviar el link, etcétera. Estoy viendo nada más que temas de con informática invitados de la red. Con informática lo vamos a ver de inmediato, María Teresa. Ya, porque Elisa me estaba llamando para ver si la pueden llamar, porque algo debe haber pasado en De acuerdo. Lo vamos a ver internamente. Ok. Estoy con atribución de compartir pantalla, ¿cierto? Así es. Ya. ¿Se ve ahí? Sí. Y María Teresa. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es tratar de sintetizar la evidencia disponible en distintas aristas del tema con respecto a el efecto de las calificaciones y en ese sentido cómo desde la investigación existen aportes que pueden contribuir a este proyecto. Y en un segundo lugar, entregar antecedentes de en la red que hemos ido construyendo en colaboración entre la Universidad de Chile y una serie de establecimientos que han ido eliminando las notas de primero a cuarto básico y actualmente también en otros niveles, dar algunas ideas generales de lo que ha ido surgiendo eso como una experiencia concreta a nivel nacional, y con eso entonces cerraría para presentar también evidencia en ese marco. Primero entender desde dónde viene como la tensión desde la que estamos planteando, desde la que se plantea la idea de este proyecto. La tensión entre evaluación y calificación, que por mucho tiempo se entendieron como equivalentes, ¿no? Tiene que ver con que la calificación está mucho más asociada a lo que históricamente se ha entendido como la función social de la evaluación, asociada a procesos de certificación, clasificación, distribución, y que genera una idea de valor de cambio de la evaluación, es decir, la evaluación vale en relación a lo que obtengo a través de un número que se me entrega a partir de ella. Mientras que la función pedagógica de la evaluación, que es aquella que los profesores y profesoras utilizamos para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y para ir viendo cómo van sus aprendizajes, no necesariamente requiere de ese proceso de calificación. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es disociar evaluación de calificación. Desde esa función social, claro, ¿por qué surge la necesidad del número? Básicamente porque existen necesidades de certificación, selección, reporte de actores, y básicamente algo externo a la escuela que requiere tener como una moneda de cambio común. Y por eso se generan estos números que de alguna manera estarían tratando de traducir a una cifra, a algún rótulo, algo que es mucho más complejo y que está asociado a la función pedagógica de la evaluación. La evaluación implica construir un juicio profesional acerca del aprendizaje de los y las estudiantes, y por parte de los estudiantes, procesos de metacognición acerca de su propio aprendizaje, porque ellos también la idea es que se puedan ir evaluando al menos desde enfoques más socioconstructivistas y más recientes de la evaluación. El tema es que la función pedagógica de la evaluación no necesita de la calificación. Es decir, uno puede evaluar sin necesariamente calificar, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que hay que sacar del sentido común y que aquí, bueno, los colegas profesores y profesoras podrán señalar después cómo hay que deconstruir esas ideas de sentido común que están, por ejemplo, en los apoderados para poder empezar a hacer procesos de transformación, porque la gente por mucho tiempo estuvo acostumbrada a la idea de que evaluar y poner notas era lo mismo, ¿no? Junto con eso, acá les tengo como a ciertas evidencias históricas, solamente como para ilustrar y contrarrestar la creencia, ¿no? Que es una creencia,
de que la nota es más objetiva, ¿sí? O sea, existe la creencia de que porque es un número, pareciera, es más objetiva. Sin embargo, los rótulos que se han utilizado para efectos de certificación y las numeraciones que se han utilizado para eso en Chile han sido súper variadas y acá un ejemplo de las actas de exámenes del siglo XIX, ¿no? Donde las categorías eran más bien de aprobación, reprobación o distinción. Luego tenemos un decreto que nos va a sonar súper extraño para la escala de notas que tenemos ahora, ¿no? Donde las notas van de 1 a 4 y donde el número 1 era la nota más alta y el 4 era el más bajo, ¿no? Luego tenemos nuestra escala actual, que si vemos que en el decreto 1480 del año 61 venía asociado a ciertos niveles de logro, aunque algunos con bastante poca coherencia con el sentido pedagógico actual, porque tenemos niveles como que van en detrimento de la autoestima de los estudiantes y de su aprendizaje como malo, muy malo, deficiente, ¿no? Ahora no usaríamos esas categorías. Y que luego pierde ese significado y se transforma como en esta escala de 1 a 7. Entonces, quiero reflejar con esto que los sistemas de notas no necesariamente son objetivos porque son números. La forma en que se construyen estos números puede ser súper arbitraria y de hecho yo creo que la evaluación cualitativa descriptiva es mucho más transparente en términos de la información que entrega que el trabajar con estas categorías. Por otra parte, la evidencia en relación con lo perjudicial de las culturas muy centradas en la calificación y lo sumativo no es reciente, viene de los años 70 hasta el día de hoy. O sea, las evidencias que les estoy mostrando ahora son las primeras de Bloom, Hastings y Madhouse en los 70, pero ayer estaba leyendo un texto sobre el caso de Suecia en 2021 que confirma estos mismos resultados en un estudio cuantitativo a gran escala, digamos. Entonces hay mucha evidencia al respecto acumulativa a lo largo del tiempo. Esta evidencia señala que por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a la evaluación con referente normativo. Eso significa que el referente de la evaluación es simplemente el otro, rankear a los estudiantes en sus puntajes y lo único que yo sé sobre mi aprendizaje es si me fue mejor que o peor que alguien más. Pero eso no necesariamente me permite saber qué aprendí, qué me falta por aprender, cómo puedo movilizar mi aprendizaje. Y además con función sumativa, es decir, donde la información durante el proceso no se utiliza para mejorar, sino que es una evaluación que está al cierre de un proceso solo para indicar logro o no logro. Lo que ha dicho la investigación insistentemente es que este tipo de enfoque genera comparación con los otros, por lo tanto genera competencia, genera una visión estática de la inteligencia o la aptitud, es decir, empiezo a generar una identidad de soy un estudiante de 4 en, soy un estudiante de 6 en, centrado en el producto final, genera un impacto emocional negativo, porque en el fondo solo me indican si lo logré o no lo logré, y no puedo modificar ese resultado. Y está centrada en la calificación. Entonces acá de aquí vienen frases muy comunes, el estudiante es así, ¿no? Bueno, pero estos chicos son flojos, es que no estudian, es que no pueden, tienen techo, por ejemplo, se escucha también. Y los estudiantes diciendo yo soy malo para algo, solo porque obtuvieron malas calificaciones reiteradas en algo. A partir de los años 70 hasta el día de hoy, entonces, se ha buscado cambiar el referente de norma por el referente criterial. El referente criterial implica que yo ya no me comparo con los otros, sino que se hacen descripciones de aquello que se quiere que el estudiante aprenda. En las visiones más actuales, el estudiante debería participar de la construcción de esos criterios. Y además de decir qué y para qué aprende, se describe la trayectoria, es decir, desde dónde hasta dónde transitaría ese aprendizaje. Y junto con eso se agrega la función formativa, es decir, a lo largo de este proceso, de esta trayectoria, vamos entregando retroalimentación de manera que los y las estudiantes puedan ir movilizando sus aprendizajes en el tiempo y tengan visión de progresión. Acá entonces el estudiante se compara consigo mismo. Hay una visión dinámica del aprendizaje, o sea, ya no es soy un 4, sino que esta vez estoy en este punto de mi aprendizaje, pero voy a avanzar
en la próxima actividad, genera cooperación en lugar de competencia. Durante el proceso se va recogiendo evidencia y se va realizando retroalimentación. Tiene un impacto emocional positivo, porque existe control sobre las propias ideas y habilidades, o sea que los estudiantes sienten que pueden hacer algo con respecto a su aprendizaje, y por lo mismo hay mayor motivación, mejor salud mental y autoestima. Y no implica necesariamente una calificación. Entonces, esta idea busca, en lugar de decir el estudiante es así o yo soy malo para, es que con el tratamiento adecuado todos podemos avanzar a distintos ritmos, demostrándolo de distinta manera, pero lo podemos hacer. Y el estudiante dice, me equivoqué, pero puedo mejorar. Entonces llevamos bastante rato tratando de hacer un cambio paradigmático en evaluación, de lo normativo a lo criterial que explicaba anteriormente, de lo sumativo a lo formativo, también del producto a valorar el proceso, es decir, que no haya hitos de calificación, sino que evaluemos permanentemente durante el proceso, de lo artificial, de las pruebas más tradicionales, ¿cierto?, que se alejan de las actividades concretas en que los estudiantes van a tener que utilizar esas habilidades en su vida, a lo auténtico, y de lo vertical a lo participativo, es decir, que desde el profesor o profesora como único agente de evaluación, los estudiantes y las estudiantes empiezan a evaluar su propio trabajo, eso con la idea de que adquieran mayor autonomía en su aprendizaje y que también aprendan de manera colaborativa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia acerca del trabajo con esta mirada formativa? Esto es una revisión de literatura que hicimos con la profesora Pam Sammons de muchísimas investigaciones nacionales e internacionales. En general, la evidencia es súper consistente sobre la percepción positiva de los actores que participan en estos cambios. Los cambios en los estudiantes tienen que ver con que son más participativos, se vuelven protagonistas, pierden el temor a equivocarse, trabajan en un ambiente de confianza y colaboración, se vuelven más independientes, lo que decía anteriormente, mayor dominio sobre su aprendizaje y más motivación y compromiso. A su vez, los profesores y profesoras están menos centrados en cubrir contenidos y están más concentrados en facilitar aprendizajes. Se genera una práctica más clara y sistemática, un cambio en su concepción de los estudiantes. Dejan de tener, por ejemplo, categorías fijas para los estudiantes, este es bueno, este es malo. Se centran en buenas preguntas, retroalimentación. El centro está en el estudiante y tiene una visión más flexible de la planificación. Pero la evidencia es igualmente contundente para señalar cuáles son los problemas para llevar un enfoque de evaluación para el aprendizaje a la práctica. Y los principales obstáculos, y esto yo lo he vivido porque estoy trabajando en procesos de transformación con escuelas desde el año 2003 más o menos hasta ahora, son primero los requerimientos de la cultura evaluativa institucional. O sea, una de las cosas que más me decían anteriormente profesores y profesoras cuando estábamos trabajando en transformación en una línea formativa era como, está súper bueno el enfoque, pero me piden poner 6 notas en el semestre y tengo que generar una calificación y con hitos y fechas específicos, y eso tensionaba la posibilidad de trabajar con este enfoque. También la evidencia señala que se tensiona con los sistemas de evaluación externa de altas consecuencias, que en Chile tienen una presencia bastante fuerte, digamos. Entonces también el otro obstáculo que siempre encontramos era, está súper bueno su enfoque, pero en tal mes viene el SIMS y nos tenemos que poner a entrenar, digamos, entonces ahí tenemos que interrumpirlo. También he tenido experiencias donde se interrumpe el trabajo porque viene la evaluación docente. También las diversas creencias de los actores acerca de la evaluación. Es súper importante para estos cambios de cultura que se trabaje con los padres y con los estudiantes porque tenemos una larga tradición de evaluación sumativa de producto y calificada y cuesta cambiar esa perspectiva. Y finalmente, cuando no hay compromiso de los equipos de gestión y de la comunidad escolar completa, terminan siendo 3 o 4 profesores bregando contra la corriente, ¿no? Y se desmotivan y vuelven a lo tradicional. ¿Cuáles son los efectos de los climas sumativos, como dice Gordon Stoneman? Es decir, centrados en la calificación y en el rendimiento. Por una parte, las notas generan actitudes reputacionales. Es decir, yo me empiezo a conceptualizar como la buena alumna y por lo tanto
Por ejemplo, me enojo si un día tengo otra calificación porque yo soy así, no porque aprendí más o aprendí menos. Entonces el centro está en la etiqueta más que en el proceso de aprendizaje. Eso estanca el aprendizaje porque uno empieza a adquirir categorías estáticas y además genera cosas como que los estudiantes exitosos evitan actitudes riesgosas por miedo al fracaso, entonces no hacen cosas innovadoras en su aprendizaje porque ya tienen la fórmula. Algo parecido a lo que Falabella, ¿cierto?, encuentra en las escuelas en Chile con respecto al CIMSE. Las escuelas que tienen buenos puntajes no innovan, sino que repiten la fórmula. Por otra parte, los climas sumativos generan dificultades para la evaluación formativa, en el sentido de que la investigación señala que los profesores dicen, ya, ahora estamos trabajando en lo ideal, pero ese ideal se interrumpe porque ahora viene la prueba, que sería como lo real, ¿no? Entonces se da una práctica contradictoria porque los hitos de calificación van marcando la práctica. También la investigación muy conocida de Ruth Butler señala que, porque es un estudio experimental donde contrastaron qué pasaba en los estudiantes cuando recibían solo notas, retroalimentación con nota y retroalimentación sin nota, y sin duda lo que generaba mayor aprendizaje era la retroalimentación sin nota. La nota atrae mucho la atención del estudiante por el valor de cambio que implica. Estas otras investigaciones son de educación superior también, donde se repite el tema. Las culturas orientadas a la calificación y el buen rendimiento van en desmedro del aprendizaje profundo. Stobart ahí también habla de ciertas clasificaciones, ¿no? La cultura centrada en la clasificación genera aprendizaje estratégico o superficial. El superficial es el estudiante que quiere aprobar, que quiere pasar de curso. Entonces, veo más o menos qué necesito para el 4 y estudio según eso. El estratégico es lo mismo, pero es para que le vaya bien, para obtener una buena calificación. Ese es un aprendizaje que uno estudia para la prueba y se olvida. El aprendizaje profundo requiere de una motivación intrínseca y de un compromiso por parte del estudiante de querer aprender eso y no de una motivación extrínseca como la nota. Y finalmente, las evaluaciones externas de altas consecuencias son parte de ese clima sumativo y contribuyen a que al mismo tiempo las escuelas estén concentradas en entrenar para la prueba, reduciendo el currículum y empobreciendo la experiencia pedagógica de los y las estudiantes, donde hay mucha evidencia nacional e internacional a nivel nacional de los últimos 10 años que habla de esos efectos. Y finalmente, hay un problema adicional que no se estudia mucho, pero también significa que es súper extraño, teóricamente, tener que transformar una lógica criterial a una escala de notas como la chilena. El trabajar con una escala de notas como la chilena en estricto rigor implicaría hacer descripciones de criterios como con 70 niveles de desempeño. Porque ¿cuál es la diferencia entre un 6.1 y un 6.2? ¿Cuál es la diferencia entre un 4 y un 4.3? Entonces, desde la lógica criterial, no se transforma esto en una escala de notas, sino que uno evalúa de acuerdo a los mismos niveles que tiene descritos en los criterios. Eso, de hecho, genera unas transformaciones que terminan en calificaciones muy injustas también. ¿Por qué especialmente en primer ciclo? Y eso tiene que ver con la naturaleza del aprendizaje en la infancia, ¿no? Toda la teoría sobre el aprendizaje en la infancia caracteriza a los niños como sujetos que aprenden a través del juego, que disfrutan aprender, que están en plena etapa de curiosidad, exploración, imaginación, hacen buenas preguntas, y que además tiene que haber respeto, ¿cierto?, por las diferencias y un seguimiento mucho más personalizado y cualitativo de lo que va desarrollando cada niño y niña. Sin embargo, las culturas evaluativas predominantes, que son las que acabo de caracterizar, van en contra de la naturaleza del aprendizaje en la infancia porque sobreescolarizan la infancia. O sea, yo he visto videos promocionales de colegios en Chile que dicen con orgullo que hoy día los niños de kinder dieron su primera prueba y están quietos, sentados, con un lápiz y papel buscando una respuesta correcta. O sea, el querer que un estudiante esté solo, sentado y quieto a esa edad es no entender mucho de cómo aprenden los niños y niñas.
Y junto con eso se va generando también el canje. O sea, ese niño o niña que disfrutaba aprender, se da cuenta que ese número provoca algo en sus padres. Y cuando empieza a recibir ese número, empieza a reemplazar su motivación intrínseca por el valor de cambio. Y ahí todos los que somos profesores hemos enfrentado la pregunta de, profe, ¿y esto lleva décima? ¿Esto es con nota? Si no es con nota, no lo hago. Qué pobreza, digamos, de motivación, ¿cierto?, dentro del sistema educacional. Y eso es lamentablemente muy común. Entonces, a modo de síntesis de la evidencia, la evaluación en su función pedagógica no necesitaría de la calificación. La calificación no hace la evaluación más objetiva, puede ser altamente arbitraria y entregar mucho menos información sobre el aprendizaje que las descripciones cualitativas que se entregan desde las lógicas que estamos hablando acá. Las tensiones teóricas de querer transformar una lógica criterial a una normativa. Hay efectos negativos de la calificación sobre el aprendizaje, la motivación y la autoestima. Asimismo, tenemos los efectos positivos de los enfoques formativos centrados en sentidos y criterios compartidos, retroalimentación permanente, análisis de evidencia a lo largo del proceso, autoevaluación y evaluación entre pares. Las tensiones que los climas sumativos generan para la evaluación formativa van en contra de la naturaleza del aprendizaje en la infancia, sobre todo cuando van acompañadas de prácticas evaluativas muy tradicionales. Y llevamos mucho tiempo tratando de hacer este cambio. Entonces es súper importante empezar a movilizar algunos ejes para que finalmente ese cambio de cultura evaluativa pueda ocurrir. Y a modo de introducción, ¿no?, de la experiencia de los establecimientos que están en la red de establecimientos para la innovación en evaluación, esta es la iniciativa, ¿cierto?, que parte con la experiencia del Liceo Manuel de Salas, pero que empieza a expandirse hacia distintos establecimientos. Esta es una red de comunidades escolares, donde nosotros como Universidad de Chile tenemos solamente un rol de apoyo y de diálogo de saberes. Nosotros aprendemos mucho de la experiencia de las comunidades, donde una de las cosas que ha salido en nuestras instancias de diálogo es que nos sentimos menos solos, ¿no? O sea, había muchas comunidades que querían hacer este cambio, pero que sentían que iban nadando contra la corriente frente a una cultura evaluativa que no les permitía hacer ese cambio. El punto de partida de gran parte de los establecimientos de la red tiene dos entradas. Una entrada tiene que ver porque se vio que había un quiebre muy abrupto entre la transición desde el nivel de educación parvularia a los niveles de básica, donde en educación parvularia, por ejemplo, había mayor flexibilidad de los tiempos, aprendizaje basado en el juego, evaluación cualitativa sin notas, etc. Y pasaban muy abruptamente desde ese contexto a esta sobreescolarización, a este sistema más rígido, donde se empezaba a generar lo que ya les comentaba. En otros casos, son establecimientos, por ejemplo, colegios artísticos o colegios que estaban trabajando en aprendizaje basado en proyectos, y que no tenían un correlato en evaluación, o sea, donde la transformación didáctica no les coincidía con la forma habitual de practicar la evaluación. Es una red que funciona como un diálogo de saberes entre comunidades escolares y entre comunidades y la academia, insisto, en un diálogo horizontal, digamos, donde aprendemos de ambas partes, y donde el factor común es la eliminación de las calificaciones, y no solo eliminar las calificaciones, sino que transitar hacia una cultura evaluativa en dirección a la evaluación para el aprendizaje. Ahí tenemos espacios de trabajo dentro de las comunidades y entre las comunidades, y la red está conformada por establecimientos de distintas dependencias, localidades, regiones, tamaños, proyectos educativos, y es una comunidad que sigue creciendo, digamos, o sea que tenemos actualmente establecimientos de Santiago, Iquique, Chillán, Chiguayante, Pichilemu, Curicó, Bulnes, ahora se nos sumaron un par de establecimientos de Valparaíso, 6 de Quilpué, otro más de Santiago. Entonces esto va generando como cada vez más interés, y además creo que las comunidades se fortalecen entre sí para atreverse a hacer el cambio, porque al habitar una cultura muy sumativa cuesta atreverse.
Y el año 2020 además nos concentramos en conectar lo que habíamos hecho de la evaluación sin calificación y evaluación para el aprendizaje con el contexto de emergencia, donde de hecho gran parte de los establecimientos señalan que el haber trabajado antes con la eliminación de las notas y con un enfoque formativo facilitó muchísimo el trabajar con flexibilidad en el contexto de pandemia. Y para que se entienda en lo concreto, entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica, no? María Teresa, ¿Sí? consulta, ¿cuántos minutos quedan para el término de su exposición? Se lo pregunto para que teníamos un poco los tiempos planificados para el resto de los invitados Perdón. también. Me queda esta y otra más, creo. Y termino. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto en la práctica? Se parte por la construcción de criterios de evaluación que describen qué y para qué se aprende y los niveles de progresión esperados. Lo que pone el centro en aprendizajes centrales y no en la cobertura de contenidos, desde un ejercicio de apropiación curricular o de nuclearización curricular, que lo preferimos este año, ¿cierto?, al de priorización curricular, que es como este sí, este no, sino que es lo central. Y en el contexto de pandemia también ha favorecido el trabajo interdisciplina. Por otra parte, a partir de los criterios se construyen no instrumentos para un hito específico con calificación, sino que se planifican escenarios de evaluación, que son un conjunto de actividades en el tiempo que permiten ir monitoreando y retroalimentando los criterios permanentemente. O sea, acá no hay ningún momento en que no se evalúe, ¿sí? De manera formal, de manera informal, pero siempre se está evaluando. Estos escenarios implican que no hay la presión por hitos de calificación. Como no hay calificación, los estudiantes pueden ir desarrollando las actividades a su ritmo. Hay flexibilidad para adaptarse a un aprendizaje contextualizado, diverso. Eso ha sido súper útil en el contexto de pandemia, donde se han podido hacer actividades motivadoras y factibles en la casa, por ejemplo. El análisis de evidencia se considera desde múltiples fuentes, desde lo más informal, que sería la observación permanente, pasando por entrevistas, bitácoras, hasta lo más formal, que son pautas de evaluación, y se aprovecha el potencial de la autoevaluación y la evaluación entre pares también. Y también la retroalimentación es permanente y no es siempre individual y por escrito, que suele ser como la creencia, ¿no?, que es la única forma de retroalimentar, sino que es en la interacción de aula, sobre la base de los criterios, y para ir generando mayor progresión en los estudiantes. Puede ser oral, escrita, grupal, entre pares. También hay un involucramiento de las familias en el proceso de retroalimentación, y ahí las colegas les pueden dar más información al respecto. Y en el contexto de pandemia incluso se han hecho periodos exclusivos para retroalimentar. Y antes también había periodos de entrevistas donde exclusivamente se retroalimentaba a los apoderados. Y como factor general tenemos el impacto emocional positivo que esto genera. Bueno, acá rápidamente, porque van a poder escuchar directamente a los establecimientos, algunos testimonios, ¿cierto?, de apoderados y apoderadas en contexto de pandemia, señalan que, bueno, que es más entretenida la forma de trabajar así los aprendizajes, que se internaliza en la vida cotidiana, que están contentos y satisfechos, que se integra la familia, que ven muchos avances, que los estudiantes ya no se estresan ni se frustran, generan mayor autonomía. Los estudiantes también señalan que es más entretenido, que se entienden más las actividades, que tienen sentido, ¿cierto? Se aprenden la importancia de alimentarse bien. Ese era un escenario donde tenían que hacer una encuesta en matemática cruzado con educación física para mejorar la nutrición de la familia en pandemia. Y también desde profesores y profesoras, en el fondo es algo que hacían desde antes, pero ahora esa información se va a entregar de manera constante y se pone el foco en lo importante. Y los estudiantes, incluso acá de primero básico, pueden decir qué es lo que les gustó de la actividad, pero también para qué sirve. Y ahí ellos dicen, por ejemplo, para aprender las figuras geométricas porque podemos verlas en todas partes. Entonces también distinguen un sentido para aquello que aprenden. Bueno, y como aspectos positivos, yo creo que ya los he señalado y los van a señalar también los establecimientos, pero sí algunas recomendaciones para el proyecto de ley solamente.
Considerar que esto es un cambio de enfoque y no de rótulos. El Liceo Manuel de Salas partió primero con un cambio de rótulos y no le resultó. O sea, si vamos a cambiar la etiqueta numérica por una etiqueta de bueno, muy bueno, etcétera, eso no va a funcionar, porque es la misma lógica. Tiene que haber un cambio de cultura. Tiene que ser súper claro que el no calificar no significa que vamos a dejar de evaluar, que es como lo que se entiende a veces desde el sentido común. Es un cambio profundo de cultura evaluativa que se hace en un clima altamente sumativo a nivel histórico y por lo tanto tiene que haber procesos reflexivos previos e instancias de formación entre comunidades y de las comunidades. Insistir en esto, la evidencia nacional e internacional insiste mucho en que estos son cambios lentos y graduales si van a ser profundos, si no vamos a tener aplicaciones muy superficiales o reducidas a lo técnico de estos cambios. Súper importante generar condiciones para el trabajo profesional reflexivo, eso también lo hemos visto en la red. Es muy importante que los profesores tengan tiempos para poder trabajar en esta mirada de evaluación que implica reflexión colectiva. También realizar transformaciones en las políticas de evaluación externa de altas consecuencias, en el sentido de que generan una prevalencia de un clima sumativo, e ir evaluando qué va a pasar con los niveles siguientes, ¿no? Porque si vamos a repetir este problema de transición de educación parvularia básica y lo vamos a trasladar de cuarto a quinto, no tiene mucho sentido. Entonces también hay que pensar qué se va a hacer de quinto en adelante para que no sea un cambio tan abrupto y se mantenga esta lógica formativa. Gracias. Muchas gracias, María Teresa, por tan completa exposición. Vamos a darle la palabra en este momento a Rodrigo Bravo, director del Colegio Artístico Santa Teresa de la comuna de Machalí, quien también le vamos a señalar que tiene 10 minutos para su exposición. Rodrigo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, puede hacerlo, Rodrigo. Está autorizado. Bueno, contarles que el Colegio Artístico Santa Teresa es un colegio que está ubicado en Machalí, en una zona urbana, y que atiende a alumnos con un alto nivel de vulnerabilidad, un 80% de vulnerabilidad, un colegio municipal, y desde el año 2016 ha comenzado un proceso de transformación, pasando de ser un colegio con un currículum regular a un colegio artístico. Respecto de trabajar, unirnos a la red de establecimientos para la innovación en evaluación, tiene que ver, tal como lo dijo Teresa, con una búsqueda de coherencia respecto de lo que se estaba haciendo en el trabajo en proyectos, en el trabajo desde las artes, con la evaluación. Buscar esa coherencia nos llevó a trabajar con Teresa. Y esta transformación, lo primero es que es un cambio cultural bastante grande, bastante profundo, que debe estar primero adoptada por el equipo de gestión y por los docentes. Es decir, debe haber un convencimiento de parte de este equipo de gestión y de los docentes respecto del cambio que se va a hacer. Después de eso, como los colegios son comunidades, hay que comunicar a los estudiantes, convencer también a los apoderados, esperar que los estudiantes puedan entender y adaptarse. Y en lo específico, durante el año 2020, respecto de la pandemia, nosotros trabajamos con todos los cursos, y eso es un detalle no menor, en esta fórmula de trabajar sin nota. Eso es importante de comentar. El proceso comienza el año 2019, cuando nos unimos a la red,
Teresa nos visita en el colegio en 3 ocasiones, nos cuenta un poquitito de qué se trata esto, nos sumamos a algunas reuniones, también pudimos obtener información desde la plataforma de la red y empezamos a leer mucho, a aprender mucho, y Teresa se preocupó de que pudiéramos estar en todo este proceso acompañados constantemente. Trabajamos con los profesores en aquello, y el colegio ante esta situación tuvo que cambiar documentos administrativos de gestión, el reglamento de evaluación, el modelo de planificación, la forma de informar, de entregar los informes al hogar respecto de los avances de los niños. También cambió con este proceso el rol de los estudiantes, porque se entiende en un colegio que trabaja por proyectos, que es artístico y que además evalúa para el aprendizaje, que el estudiante es el que va construyendo sus aprendizajes. Por lo tanto, se hacen cargo también de qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que deben mejorar. También requirió este proceso una comunicación constante con los apoderados, una comunicación desde el equipo de gestión, pero también desde los profesores jefes. Estar insistiendo en el cambio que se estaba haciendo, estar insistiendo en lo que se buscaba lograr y en los beneficios que este cambio podría traer al aprendizaje de los niños y niñas. Y también es muy importante en este proceso el entregar espacios para mejora. El colegio tuvo que entregar espacios para el trabajo de los profesores, para el trabajo colaborativo, para el trabajo interdisciplinario y para la planificación por proyecto. Respecto específicamente del trabajar sin nota, yo pude entrevistarme con varios docentes, recogí acá algunas opiniones, las que me parecen destacadas. Las voy leyendo y explicando un poquitito lo que los profesores me dijeron. Lo primero que dijeron es que ellos notaron un cambio en los estudiantes, que los estudiantes pudieron enfocarse mucho más en su propio proceso de aprendizaje, entender cuáles eran sus dificultades y cuáles eran las cosas que tenían que mejorar. Le permitió a los profesores también centrarse en el trabajo de los estudiantes, tomar un rol de facilitador que les permitía estar siempre enfocado en el trabajo y no caer en subjetividades que a veces cae en la escuela tradicional de fijarnos en el estudiante, en la persona. El foco es el nivel de trabajo y los aprendizajes que están adquiriendo los niños. Al no trabajar con notas también, los niños no se sienten encasillados y el profesor deja de encasillar al alumno en buenos o malos, y esto tiene como consecuencia una mejora en la autoimagen que tienen los niños de sí mismos, porque comprenden que el aprendizaje es un proceso y en el cual puedo pasar por distintos niveles de logro para alcanzar a desarrollar habilidades complejas y alcanzar el logro de los objetivos o del aprendizaje. También me comentaron los profesores que ellos se habían dado cuenta que la retroalimentación es un trabajo fundamental en este proceso, debe ser constante, debe ser durante todo el tiempo que se está trabajando. Como les decía, los estudiantes conocen su trayectoria, se movilizan de un nivel de logro al otro, el profesor tiene un rol facilitador. También, como somos un colegio artístico, los profesores del área artística mencionaban que esta forma de trabajar a través de EPA se asemeja a la forma de trabajar de las artes. Las artes trabajan, o la forma creativa de las artes trabaja proyectivamente. Se comienza una idea y esa idea se van buscando soluciones que tienen que ser diversas, no hay una solución única, por lo tanto
hay distintos escenarios creativos y a partir de aquello se va poniendo mucho, por lo tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pone mucho más énfasis o se le da más importancia al proceso que al producto. Se permite aprender a través del juego y respecto del rol profesional del docente, ellos sienten que esta forma de trabajo les permite capacitarse, autocapacitarse o capacitarse entre colegas de manera constante, por lo tanto mejoran sus prácticas, mejoran su trabajo docente. También mencionaron algunas dificultades. Como nosotros trabajamos en todos los cursos durante 2020 sin nota, los profesores pudieron detectar que en los cursos mayores hubo mayor dificultad, disculpen la redundancia, de adaptarse a este cambio. Mientras más pequeñito fue mucho más simple. También ellos dijeron que los apoderados requieren un tiempo para poder adoptar el cambio. Se requiere también por parte de los docentes mayor flexibilidad, una flexibilidad constante y también un cambio cultural que le requiere tiempo. Los apoderados, hablamos en ocasiones en reuniones de apoderados, en entrevistas con ellos, pero también hicimos encuestas. Y los apoderados en un 72% estaban de acuerdo o muy de acuerdo con el cambio en la forma de evaluar. Y un porcentaje menor, un 7,4%, estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta nueva forma de trabajar la evaluación. Creemos también que hay un trabajo ahí que hacer que tiene que ver con comunicar a los apoderados, a los estudiantes, para que ellos puedan comprender cómo se desarrolla este trabajo y puedan comprender también los objetivos que se busca sacando la nota y trabajando o centrándonos en el aprendizaje de proceso. También los apoderados, ante el cambio de instrumentos de gestión, agradecieron el detalle que traían los informes, porque les permitía ver exactamente dónde estaban los niños, cuáles eran las cosas que habían aprendido y qué cosas debían mejorar. Y también, en principio, hubo algunas dificultades para entender que la evaluación es un proceso. Por lo tanto, los estudiantes pueden movilizarse de un nivel de logro a otro. Se asustaban mucho las mamás cuando un estudiante estaba en medianamente logrado o en un nivel de logro bajo, porque tienen muy impregnada esta cultura, muy asimilada a la cultura de la calificación. Entonces, esa es una cuestión que hay que conversar mucho, que hay que hacerles comprender. Respecto de los estudiantes, los niños cambiaron su rol dentro de la sala de clase, se sintieron muchísimo más cómodos, se hicieron parte del trabajo y también se dio un fenómeno interesante que en la medida en que el profesor adapta o adopta de mejor manera esta transformación, es también capaz de comunicar y de convencer a los estudiantes de que esta es la forma adecuada. Entonces les permite a los niños avanzar más rápidamente en la adopción de esta fórmula de trabajo. En cuanto a los niveles pequeños, el cambio ocurre de manera natural. Los niños no hay que convencerlos respecto del cambio, porque entendemos que en educación parvularia trabajan sin notas, por lo tanto continuar en primero o segundo básico sin calificación es algo que a ellos se les hace absolutamente natural. Respecto de observaciones que a nosotros nos parece importante relevar, es que esta transformación requiere tiempo. No es una transformación que se haga de un día para otro. Requiere acompañamiento constante. Por lo tanto, hay que ver una fórmula que permita a los colegios que van a ir adoptando este trabajo sin calificaciones, una fórmula
que les provea de acompañamiento, de asesoramiento, de acompañamiento, porque deben construir sus propios instrumentos, deben modificar sus prácticas culturales y etcétera. Y finalmente decir que esta forma de trabajar permite poner en el centro de toda la cuestión educativa a los niños y permite, por supuesto, que los niños desarrollen habilidades cognitivas profundas, superiores, que para nosotros como colegio municipal artístico ha sido de verdad un cambio importante. Tenemos mucha más claridad respecto de los avances de nuestros niños, nos permite dibujar una trayectoria escolar de cada uno de los niños y permite también a los profesores saber hacia dónde va, cómo mejorar sus prácticas, qué cuestiones debe cambiar de su trabajo. Así que desde acá apoyamos absolutamente esta transformación. Creemos que va en el camino de la educación del siglo XXI y creemos también que es muy importante que se avance en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Bravo, por su exposición. Vamos ahora a darle la palabra en representación de la jefa UTP del Liceo Experimental Manuel de Salas de Ñuñoa a la jefa del ciclo 2 de Educación Básica, la señora Jenny Aguilera López. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo agradecer la instancia, el que nos hayan convocado a esta reunión que para nosotros es fundamental. Creemos que partimos diciendo que estamos muy de acuerdo en que esta iniciativa se lleve lo más pronto a cabo. Entiendo que nosotros comenzamos este proyecto como tal el año 2017 en el Manuel de Salas. Ya el 2016 estábamos haciendo conversaciones permanentes y continuas con Educación Parvularia, donde pudimos sostener y reforzar que teníamos algo que mejorar y que cambiar en el ciclo 2 del Manuel, que tenía que ver con la forma en la que los niños de pronto iban se iban como desmotivando de alguna manera y nosotros observábamos qué es lo que estaba pasando. Fue entonces cuando en ese entonces jefe de UTP hizo esta línea de poder ir a situarse en los dos escenarios, en párvulo y en educación básica, y se dio cuenta de que había muchas similitudes, sin embargo había algo que no juncaba, algo que hacía que la situación no pudiera seguir como su conducto natural. Y una de las razones principales que aparece ahí como algo necesario de poder poner el énfasis tenía que ver con el poder mirar que estábamos dándole más importancia a la calificación, situándola al final del proceso, y eso hacía un poco que los niños empezaran como a tener algún nivel de estrés, que esto era acompañado por la familia, ya muy bien lo dijo la Teresa. Escuchamos su relato hoy día y mientras tanto hablamos por interno con la Rosy, que es la profesora de segundo básico, y decíamos, Teresa lo dijo todo. Para nosotros lo que ella dice representa absolutamente el planteamiento del liceo y por lo tanto, más que eso, vamos a poner énfasis en lo que ella señaló de la mejor manera que pudo haberlo hecho con esa presentación. Y nos dimos cuenta que lo que teníamos que empezar a hacer, no sabíamos como muy bien de dónde partir, pero sabíamos que la nota estaba siendo un factor ahí preponderante de manera negativa. Por lo tanto, apostamos a sacar la nota para luego lanzarnos en todo el otro camino que ya nos acompañó la misma Teresa y que nos hemos ido también tratando de imbuir en estos años que han seguido viniendo, digamos. Entonces, nosotros reconocíamos que teníamos un proceso individual con cada uno de nuestros estudiantes, veíamos eso como algo que hacíamos, sin embargo, al llegar el final de la unidad, ¿no es cierto?, había una nota que poner y esa nota no necesariamente representaba el trabajo de esfuerzo, los caminos distintos que tenía cada uno de nuestros y nuestras estudiantes. Por lo tanto decíamos, algo está pasando ahí, y al hacer este canje, digamos, el dejar de poner la nota, pudimos abocarnos a nuestra real tarea, que era esa, el poder identificar
las fortalezas y las debilidades de nuestros niños y niñas y poder también sacar provecho de eso, acompañándolo con nuevas estrategias que no todos tienen por igual, por lo tanto ahí teníamos que poner énfasis en que el proceso de evaluación que se iba haciendo, iba día a día, iba teniendo que tener seguramente caminos distintos dependiendo de las habilidades que tuvieran nuestros niños. Y claramente al hacerlo desde la otra modalidad eso quedaba un poco afuera porque teníamos cosas más estandarizadas, se generaba algo que para nosotros no tenía la relevancia que debiera tener. Entonces teníamos entrevistas con los apoderados y les comentábamos las cosas que se hacían a diario con ellos, sin embargo cuando llegaba la nota no necesariamente era el reflejo de este avance que siempre lo hay en cada uno de nuestros estudiantes, pero que no siempre se refleja en la misma calificación. Por lo tanto, ahí vemos cómo estaba invisibilizado ese proceso y nos hicimos cargo de eso. Y ciertamente comenzamos en el 2017 con primeros básicos, luego a lo largo de los años fuimos sumando a los otros niveles, en el 2018 se sumó segundo básico, en el 2019 las profesoras de cuarto básico deciden también hacer el salto y por lo tanto no solamente se suma tercero, sino que también decide hacer el cambio cuarto básico y por lo tanto ahí ya tenemos al ciclo completo con evaluación sin nota. Y ciertamente poniéndole el énfasis en donde nosotros quisimos apuntar, que todavía estamos trabajando en eso, y ciertamente ahí estamos nosotros como colegio todos trabajando de manera bien mancomunada, porque sabemos que no es un proceso que se pueda llevar solo, requiere de la necesaria participación de los equipos de gestión, y en este caso es lo que hemos estado haciendo. Creo que el 2020 vino a ser el medio de prueba, digamos, para darnos cuenta de que efectivamente lo que estábamos haciendo era lo más beneficioso para nuestros y nuestras estudiantes, el poder realizar un proceso que no requiera de la calificación, el poder adaptar nuestras prácticas a algo que se viene, porque está establecido, o sea, el futuro es el cambio en la metodología. La metodología en la educación tiene que ser distinta y nosotros estamos recién iniciando esa etapa. Sin embargo, el habernos sacado la nota fue algo que hizo que pueda ser mucho más posible, más fluido y que se pueda llevar de mejor manera. Creemos ciertamente que tenemos harto camino por delante y que necesitan los colegios necesariamente de la participación de todos los agentes que la componen para que esto se pueda llevar a cabo. Tenemos una comunidad bien entusiasmada con lo que estamos haciendo hoy día. Hemos tenido conversaciones permanentes con la gente de educación media, con las educadoras de educación parvularia y estamos ciertos de que el camino del Manuel de Salas va en rumbo a eso, a trabajar en la metodología EPA, porque ciertamente también nos hacemos cargo de que no puede ser un cambio de la noche a la mañana, sobre todo en los niños más grandes, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el sacar la nota, pero sí pensamos que ambas cosas, el sistema de evaluación sin notas más la evaluación para el aprendizaje es la metodología que nos va a permitir poder adentrarnos en esto que se viene hoy día, que ya comenzó como algo necesario de cambiar en esta cultura chilena y yo me atrevería a decir como ya más a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque el proceso que estábamos llevando hasta hace un tiempo atrás es algo que ya nos damos cuenta que ya está obsoleto y que tenemos que avanzar en una nueva forma de que nuestros niños y niñas reciban, aprendan, nosotros aprendamos de ellos y todo lo que eso implica. Creemos que estamos sumamente contentos de verdad y ciertamente lo que dice Teresa respecto a las aprehensiones y a qué cosas no perder el foco, creemos que también eso no puede ser menor. El cambio no tiene que ser solamente respecto a quitar la nota, sino que tiene que ir acompañado de todo lo que los colegios van a requerir para que esto sea posible. De lo contrario, eso pierde sentido y queda como una iniciativa más, y la idea es que podamos implementarla sin que termine siendo un acto burocrático, sin que termine siendo un acto administrativo y que ciertamente se siga continuando con la misma práctica. Creemos que el énfasis tiene que estar dado por el cambio real y para eso el colegio tiene que estar acompañado de todo lo que se necesita para aquello. Quiero darle la palabra a Rosy ahora para que ya continúe con la presentación.
Muchas gracias, Jenny, gracias por este espacio, la invitación de poder comentar. Yo quizás adhiero absolutamente a todo lo que ha comentado Teresa, Jenny, la experiencia también de Rodrigo Machalí, y me gustaría a lo mejor hablar desde lo práctico, desde la sala, desde la interacción que logramos tener con los niños y las niñas, y la diferencia que hay cuando estamos en el sistema sumativo, normativo, desde la calificación, a este proceso evaluativo cuando estamos hablando de ver los niveles de logro de los niños y de las niñas y acompañarlos en este proceso. En primer lugar, lo que más destaca en el cambio es la motivación por el aprendizaje en sí. Eso se ve focalizado en función de que cada proceso es personal y los tiempos se extienden así para cada uno. Por ejemplo, yo que trabajo en primero y en segundo básico, el proceso de lectoescritura es un completo, es para esos 2 años escolares. Indistintamente que un niño o una niña vaya logrando con notas el proceso en forma muy paulatina y demuestra un 4, un 5, y a final de primero básico un 7, en este caso nosotros vemos el proceso final y vamos a evaluar a final de año y vamos a llegar al mismo nivel de logro, pero sin estas hitos como castigadores con estas notas, con nuestro sistema actual en función con una consignación deficiente. Por lo tanto, nosotros estamos viendo esto a largo plazo y no quedándonos en esto de, como decía, que necesitamos 6 calificaciones por semestre y evaluando y dándole el nivel de estrés que se suma además en cada uno de los hitos. Acá el proceso se ve en forma paulatina y vamos viendo qué necesitamos para seguir avanzando para llegar a los objetivos y no cómo lo va logrando en el camino con una nota. Yo creo que eso es súper importante, focalizarnos en eso. Los niños y las niñas en la sala ya no preguntan si el 6 es bueno, es malo, o una pregunta muy clásica, ¿por qué yo me saqué un 6 y él se sacó un 7? Finalmente ellos en el día a día, porque esta evaluación es constante, es en el momento, es ayúdame por favor para ver qué más puedo hacer. Y no necesariamente enfocado en el número, sino que en el proceso. Y ese proceso además termina siendo significativo porque no solamente yo como profesora puedo colaborar en ese aprendizaje, sino que el grupo de pares cobra una real importancia acá. La metacognición es fundamental, como también comentaba Teresa, en darle un sentido a lo que estoy aprendiendo. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, finalmente, la adquisición de habilidades básicas que estamos incorporando, lectoescritura, cálculo, se conecta con el sentido personal de para qué me sirve en el día a día, para qué me sirve al jugar, para qué me sirve cuando acompaño a mi familia al supermercado. Eso se da en la práctica, no se da en un papel con un lápiz en donde yo elijo una alternativa correcta de 3, porque es mi proceso. Y va tomando sentido desde a partir de lo que voy adquiriendo. Como les comenté también, los niveles de estrés son mucho menores y sobre todo no de los niños y de las niñas, sino que el nivel de estrés que traspasaban las familias por obtener una buena calificación. Hoy la pregunta es, profesora, ¿en qué más puedo ayudar a mi hijo y a mi hija? ¿Cómo puedo fortalecer ese aprendizaje? O incluso veo que es muy bueno en esta área, ¿cómo puedo potenciarlo? Porque ya no tenemos la calificación deficiente que me está haciendo ruido de cómo ayudarlo ahí, sino que también veo que hay un potencial y ese potencial también lo podemos apoyar. Eso, las familias han tenido también un cambio muy importante desde su perspectiva y eso ha colaborado mucho al clima de aula, lo cual para nosotros es base para poder trabajar con los niños y las niñas. Por lo demás, como les digo, también hay mucho más tiempo para afianzar, porque antes teníamos que tomar una clase para poder realizar una evaluación. Después, muy clásico, hacer la retroalimentación de la prueba en forma homogénea para todos. En cambio, acá tengo mucho más tiempo porque voy trabajando clase a clase en esta evaluación constante y este trabajo, como les decía, en equipo que se torna realmente muy significativo. Por tanto, este proceso valora realmente el trabajo del equipo y ese aprendizaje colaborativo es muy importante. La evaluación, al ser al día a día, clase a clase, es integral. También no solo considera una habilidad de memoria, sino que también yo considero, incluso en este método, en esta forma, puedo considerar hasta el estado anímico de los niños y de las niñas. Y saber que si algo pasa,
con ellos, claramente su trabajo en sala va a ser distinto. Rosa. Y es también reportarlo como una información valiosa a las familias, también le da un sentido mucho más humano y más empático a este aprendizaje. Rosa, Finalmente, creemos que es muy importante, compartimos desde lo más profundo esta nueva forma para poder trabajar con niños y niñas, sobre todo en primera infancia, y queremos también manifestar como colegio siempre que tenemos la disposición de poder aportar desde lo que necesitan. Como les decíamos, desde la práctica rescatamos ideas muy interesantes desde el bienestar emocional de los niños y las niñas, desde el enfoque que le damos realmente al aprendizaje y cómo este aprendizaje termina siendo absolutamente significativo y de ahí para la vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias tanto para Rosa como para Jenny por habernos narrado esta experiencia del Liceo Experimental Manuel de Salas de la comuna de Ñuñoa. Y finalmente le voy a dar la palabra a quienes finalmente se incorporaron, que son las representantes del Colegio Divino Maestro de la comuna de Pichilemu. Le voy a dar la palabra a Elisa Navarro y si posteriormente quiere también hacer mención a este tema a la señora Daniela Sepúlveda. Les voy a pedir si pueden ajustar a los tiempos porque estamos un poco atrasados en cuanto al término de esta sesión. Elisa. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿Se escucha bien? Se escucha. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todos. Concuerdo bastante con lo que han comentado todos mis colegas anteriormente. Nosotros somos el Colegio Divino Maestro de dependencia municipal de la comuna de Pichilemu, ya con una matrícula aproximada de 430 estudiantes, y llevamos este proceso de sin calificaciones ya hace un par de años. Ya llevamos 2 años trabajando con un proceso sin calificación, donde hemos tenido bastantes satisfacciones. Nos hemos dado cuenta de que esta nueva mirada de evaluación procesual y no una mirada punitiva, que es lo que tenemos actualmente, donde el estudiante es encasillado con un 4 o con un 6 o con un 7 si es bueno o no, ¿ya? Nos ha entregado bastantes cosas significativas y positivas. Por ejemplo, mayores logros en los aprendizajes de los estudiantes. Los estudiantes, efectivamente, somos un colegio que tiene bastante vulnerabilidad, ¿ya?, con índice bastante alto, donde nos encontramos que trabajamos netamente nosotros con los estudiantes, porque tenemos muy poco apoyo de las familias en esto. Pero esta nueva mirada nos ha ayudado muchísimo para también encantar y generar un proceso por estudiante. Ya nosotros hemos generado planillas y tenemos un trabajo bastante individual de nuestros estudiantes, ¿ya?, donde vamos viendo cuáles son los avances de ellos, porque efectivamente dentro de la sala de clase tenemos una diversidad de estudiantes y este proceso hemos podido lograr apuntar a las necesidades reales de ellos. Lisa, no se escucha bien. ¿Me escuchan ahí? Y sí, si gusta, puede apagar su cámara para... Sí. Elisa, ¿puede hablar ahora? ¿Ahí me escuchan? Mejor, con la cámara. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí. Ya. Bueno, como les comentábamos, este proceso que ya llevamos 2 años y nos ha podido hacer llevar un proceso pedagógico individualizado que tiene total relación con las necesidades de nuestros estudiantes, ya teniendo una disparidad muy grande dentro del establecimiento, ya, y hemos podido focalizar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y también cómo poder nosotros ayudarlos. Llevamos también 2 años trabajando con la red de la Universidad de Chile, que también nos ha fortalecido en todo lo técnico pedagógico para poder llevar a cabo este proceso. Y para poder hacer este cambio de paradigma, porque esto es un cambio bastante general, porque es un cambio de comunidad, es un cambio de sociedad. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos que también hacer un proceso con los profesores y también con nuestros apoderados. Con los estudiantes no fue muy difícil, ya que nosotros hicimos un trabajo que tenía que ver con prebásica
y cómo hicimos el nexo hacia primero básico. Entonces nos tomamos de todo el trabajo de kinder, por ejemplo, y lo continuamos hacia primero básico. Los niños comenzaron en primero básico sin calendario de notas, sin calendario de pruebas, sin prepararse para la prueba, entre comillas, o para la calificación, sino que siguieron la rutina que llevaban de kinder con experiencias de aprendizaje. Siguieron ellos trabajando ese aprendizaje a través del juego, a través de las experiencias, a través de toda la metodología que trae lo que es prebásica. Y eso es lo que llevamos, por ejemplo, primero y segundo básico. Y este año, con relación, bueno, el año pasado, con lo que nos pasó con el tema de la pandemia, nosotros como colegio tuvimos la posibilidad, y yo pienso que tuvimos como un paso adelantado en poder trabajar desde primero hasta octavo. Ya nosotros generamos informes de estado de avance con concepto y también con recomendaciones al hogar, donde los apoderados estaban bastante contentos, no solamente recibir un informe que tuviera calificaciones, ya, sino un informe que tuviera recomendaciones por asignatura. Qué cosas su hijo está bien, qué cosas su hijo debe mejorar, qué cosas debería hacer él junto con su hijo en su casa. Ya los apoderados nos han agradecido y se han acercado mucho más al colegio como un ente importante dentro del proceso pedagógico. Ya nos damos cuenta que el apoderado ahora no está siempre esperando la nota, sino está viendo la posibilidad de poder aportar en el proceso de su hijo. Por ejemplo, si le mandamos recomendaciones que los niños tienen que escuchar canciones, o tienen que hacer tal ejercicio, o tienen que leer tal tipo de literatura, los apoderados están ahí con una mirada totalmente distinta, ¿ya? Porque se deja un poco la competitividad y se hace un trabajo mucho más colaborativo, tanto con los colegas, con los apoderados y también entre los... Es por eso que nosotros podemos decir, ya con experiencia de 2 años, que efectivamente esta nueva mirada de evaluación genera cambios significativos y positivos, tanto a la comunidad educativa, tanto a las relaciones interpersonales entre los estamentos, y también, un foco muy importante, mejora muchísimo los aprendizajes y hace que el apoderado sea un agente importante dentro del proceso de evaluación. Eso es más que nada lo que podríamos contar a grandes rasgos, porque es un proceso bastante grande. No sé si tal vez mi directora quisiera tal vez hacer alguna intervención también en el tema. Gracias, Elisa. Bueno, buenas tardes a todos y todos los presentes. Mi nombre es Daniela Sepúlveda Vargas, yo soy la directora del Colegio Divino Maestro de la comuna de Pichilemu. Reafirmar todo lo que ustedes han dicho, todo lo que los colegas de los distintos colegios han comentado, nada más que reafirmarlo, y comentarles a todos los presentes que desde el mundo municipal y de alta vulnerabilidad también se puede. A veces estos procesos y miradas de evaluación lo vemos como que pertenecen a otros países o a ámbitos privados, que los colegios que somos considerados vulnerables o más pobres o de malos resultados, esto no se puede hacer. Y sí se puede hacer. Y el cambio y la riqueza que nos ha generado esto es inmensa. Como decía Elisa, nosotros hemos tenido nada más que logros positivos con esta nueva mirada de evaluación. Como digo yo, en modo bien humilde, hacer que las notas hablen, hacer que los números hablen, que los números les hablen a las familias sobre cómo van los aprendizajes de sus hijos. Porque las familias generalmente se fijan, como decía Elisa, en la nota. Y desde que nos fijamos en la nota, empezamos a encasillar en los niños, en los que saben y en los que no saben, y empezamos a restarles oportunidades. ¿Ya? Nosotros quisimos darle también a esta nueva mirada de la evaluación otro sentido. ¿Ya? Hacer que todos nuestros niños se sientan valiosos. Todos pueden aprender. Todos tienen las mismas oportunidades y todos pueden aprender. ¿Ah? Un ejemplo bien práctico y cotidiano de casa. Antes los apoderados esperaban el primer lugar, el premio al primer lugar. Nosotros ya no entregamos primeros lugares. Nosotros a fin de año damos un estímulo a todos los niños del curso. Porque todos son valiosos y todos pueden aprender. ¿Ah? Ya no hay una nota de por medio que te diga que tú sirves y tú no sirves. ¿Ya? Lo que hace que haya mejorado mucho la autoestima de nuestros niños y las ganas de querer participar.
las ganas de querer participar y también el compromiso de la familia y ese acercamiento que se produce entre la familia y el profesor, cosa que nosotros nos ha costado mucho trabajar, porque como dije, nosotros estamos en un colegio de alta vulnerabilidad cultural, social, económica, en donde cuesta bastante hacer que un apoderado se interese en el aprendizaje de los niños. Los apoderados generalmente su costumbre es ir a la reunión de apoderados, los que logramos que vayan, a buscar una nota. Y con esa nota ellos retan o no retan a su hijo en la casa. Nosotros lo que hemos logrado es que el apoderado sepa que su hijo es valioso, que está aprendiendo, que tiene posibilidades de aprender y que el apoderado lo puede ayudar. Nosotros a nuestros apoderados, con los escasos recursos culturales que algunos tienen, les hemos enseñado a leer estos informes y apoyar a sus hijos en casa. Entonces, lo que hemos logrado es que los apoderados pregunten ahora a la profesora ¿en qué puedo apoyar a mi hijo? Con cosas simples, cosas de casa, cosas que ellos puedan, con sus pocas herramientas, poder ir avanzando con ellos. Y se ha logrado. Y yo agradezco esta oportunidad que se nos dio en la Universidad de Chile y el apoyo del Liceo Manuel de Salas, que nosotros empezamos de una manera bien rudimentaria, buscando apoyos para mejorar los procesos de nuestro colegio. Se nos abrieron las puertas y hemos podido participar en esta red, en un comienzo en forma de oyente, ahora ya en forma más formal, y hemos podido crear dentro de un establecimiento municipal una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje en donde están todos involucrados. Solamente recalcar las cosas positivas que tiene esta nueva mirada de la evaluación que nosotros estamos aplicando y vamos a seguir aplicando. Agradecer por la instancia y poder permitirnos que a nosotros desde el ámbito municipal, que nos cuesta tanto llegar a obtener cosas y lograr cosas, se nos permita participar. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder participar porque somos un colegio que ha logrado salir adelante a pesar de todas las dificultades que ustedes saben que tiene el mundo municipal y la alta vulnerabilidad con la que se trabaja. Hemos logrado decir se puede innovar en un colegio a pesar de todas las dificultades. Se puede innovar, se pueden hacer comunidades de aprendizaje y se puede salir adelante. Así que esa es mi opinión y muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias, Daniela y Elisa. Ahora sí le vamos a dar para finalizar esta ronda de exposiciones la palabra al subsecretario, a quien también le pedimos si puede ser acotado en su intervención para poder alcanzar los objetivos de esta sesión. Subsecretario. Ahí sí. ¿No? Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Y agradecer nuevamente la exposición de todos. Trataremos de ser lo más acotado posible, pero entiendo que esta es una materia que requiere una revisión profunda y así que me tomaré algunos minutos para expresar algunas visiones. Lo primero que quisiera seguir hacer es manifestar mi tremendo contexto con el sistema educativo chileno, que a partir de la experiencia que hemos visto se puede constatar, de hecho, que la normativa actual parece ser que permite efectivamente distintos sistemas en el fondo en los cuales podamos evaluar y calificar a nuestros niños, dependiendo un poco de la realidad de cada proyecto educativo. Así que primero quisiera destacar y agradecer la participación y los ejemplos que nos han dado de cómo efectivamente los proyectos educativos se pueden adecuar a las distintas maneras de entender en el fondo cómo esa comunidad educativa y ese proyecto educativo expresa de mejor forma, en concordancia con su proyecto educativo, la forma de evaluar y calificar. Ahora, ¿por qué es esto posible? Efectivamente, y me gustaría después dar la palabra a don Raimundo Larraín, que podría comentar algunos detalles, pero el decreto 67 tiene algunas virtudes, entre esas, por ejemplo, permitir esta flexibilidad. Y ya recoge, de hecho, un poco lo que nos hacía ver Teresa Flores en su exposición, la diferencia entre evaluación y calificación. De hecho, el decreto 67 justamente reconoce esa diferencia entre lo que es la evaluación
y la calificación como una manera de expresar ese logro del aprendizaje. Es más, de hecho, el decreto 67 también permite que los distintos proyectos educativos, a través de la determinación que ellos toman y que concorda con su realidad, puedan expresar esa calificación a través de diferentes sistemas. De hecho, expresa en el fondo que puede ser a través de números, que es lo que tradicionalmente hemos conocido y que hemos visto que ha tenido una trayectoria y una evolución histórica en nuestro país, pero también pueden hacerlo a través de conceptos o a través de símbolos. De hecho, también se establece como una posibilidad. Y veo que justamente la aplicación de estas posibilidades es la que está permitiendo que se expresen realidades como las que hemos visto hoy día y que se han mostrado con bastante detalle. Lo que nos parece un poquito más complejo y no adecuado es que esta experiencia que han tenido algunas comunidades educativas se intente poner por ley para todas por igual a las comunidades educativas independientemente de su proyecto educativo. Entendiendo que lo que el sistema educativo requiere es flexibilidad, y veo que así se está dando, y por otro lado también en el contexto que estamos viviendo, esa flexibilidad tiene que expresarse aún con más fuerza, conectada con lo que el proyecto educativo ofrece, y por tanto con lo que esa comunidad educativa decidió adoptar como una modalidad de calificación, entendiendo que, reitero, el decreto 67 permite esta distinción entre evaluación y calificación, y por otro lado también permite expresar esa calificación, que es distinto concepto de evaluación, a través de diferentes modalidades. Me gustaría ahora, si me permite, presidente, darle la palabra a don Raimundo Larraín para comentar algunos detalles más específicos respecto al sistema de calificación en Chile. Bien, muchas gracias por su intermedio, presidente. Muy buenas tardes a todos los miembros de la Comisión de Educación y a todos los invitados, en particular a aquellos miembros de los equipos directivos, don Rodrigo Bravo, Elisa Navarro, todos los equipos directivos que hoy día expusieron sus distintas realidades en base a sus proyectos educativos, de cómo ellos llevaron a cabo el proceso de evaluación. Yo quisiera referirme en primer lugar a algunos aspectos que se señalaron en las distintas presentaciones y luego tres implicancias prácticas que creo que son importantes que esta Comisión de Educación considere al momento de continuar la legislación de este proyecto. Entonces, en primer lugar, creo que es importante, por su intermedio, presidente, poner sobre la mesa el nivel de conflicto que se pone al momento de discutir esto entre lo evaluativo y lo sumativo, ¿ya? Creo que todos los que somos profesores hoy día sabemos cuán complementarios son los procesos sumativos y evaluativos, formativos, como un proceso. La educación es un proceso complejo, multidimensional, que tiene una temporalidad. Me quiero detener en esto, porque en educación también es importante que, si bien es un proceso largo y continuo para toda la vida, los sistemas escolares históricamente han estado divididos y ordenados en una secuencia que tiene pequeños en el fondo, tramos de tiempo que tienen un inicio y que tienen un final, ¿ya? No hay nada peor para un profesor, y esto lo digo yo, mi experiencia limitada, pero creo que lo compartimos todos los que somos docentes, no hay nada peor para un profesor que no saber cómo se comienza y no saber cómo se termina. Y eso es lo mismo para un estudiante y para sus apoderados. Y no son visiones contrapuestas, o de disociar la evaluación de la calificación. Eso es algo que hacemos hoy día a diario los docentes, el separar la evaluación de la calificación. Si hay un aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia es cuánto hemos podido evaluar formativamente a nuestros estudiantes y poner sobre la mesa tanto la función social como la función pedagógica que señalaba por su intermedio, presidente, la investigadora señora Teresa Flores. No son cosas contrapuestas, son cosas complementarias. Se habla negativamente o peyorativamente de esta función social que certifica, que selecciona, que compara con otros, que tiene una visión estática de la inteligencia, que genera competencia, que está solo centrada en un producto final. Personalmente creo que eso es una visión absolutamente que muestra solo un lado de la moneda y que no dice relación con los que las comunidades se trabajan. ¿Qué pasa si hablamos de que en vez de comparación con lo otro, vaya que es importante las evaluaciones y las calificaciones para saber cómo están los estudiantes respecto a estándares consensuados a nivel de sistema
respecto de lo que los estudiantes debiesen o no debiesen aprender para una determinada edad. ¿Qué pasa si en vez de hablar de que esto, el eliminar las notas, dejaría, en el fondo, ayuda a fomentar que la inteligencia es maleable? Si eso es así, hoy día se sabe que un estudiante cuando recibe retroalimentación respecto de su proceso y no de sus características como estudiante, es un estudiante que transita por distintos estadios de la inteligencia, estadios de más maleable a más fijo, pero lo sabemos hoy día, todos lo sabemos en la ciencia, es muy claro señalar que la inteligencia hoy día no es fija, por lo tanto también es un sinsentido ponerlo sobre la balanza como si solo la calificación fomentara la visión estática de la inteligencia. Hoy día, y con esto quiero ir cerrando, las comunidades escolares, a propósito del COVID, han demostrado con creces, uno, las capacidades que tienen con los instrumentos que ya existen, sea el decreto 67, aquellos principios tales como la autonomía, la flexibilidad y la libertad de enseñanza establecidas en la Ley General de Educación, para tomar las mejores decisiones para sus comunidades escolares, ¿ya? Lo sumativo y lo formativo no chocan ni compiten, son procesos educativos formales que tienen sus distintas ponderaciones, ¿ya? Por último, quisiera señalar tres implicancias prácticas que creo que es importante que se consideran al momento de esta legislación y que son cosas prácticas. En primer lugar, el tema de terminar con las notas en estos niveles tiene una dificultad práctica, y es que atenta contra todo un sistema de equivalencias de notas que funciona tanto a nivel nacional como internacional. ¿Ya? Esto lo hemos repetido varias veces. ¿Qué hacemos con estudiante chileno que no tiene notas y cuya familia migra a otro país? ¿Qué hacemos con los miles de estudiantes extranjeros que llegan a Chile con su equivalencia de notas para pedir un cupo en un determinado curso? ¿Ya? Los estudiantes, lo sabrán muy bien, rotan de colegio, migran a otros países. Y por otro lado, también tenemos una alta de estudiantes migrantes. Chile es parte de convenios internacionales de equivalencia de notas que han permitido una cosa que es muy importante, que es asegurar la trayectoria educativa de cada niño independiente de donde se encuentre, ¿ya? Asimismo, con respecto a la calificación, creo que todas las comunidades escolares que hoy día han expuesto sus distintos mecanismos, finalmente a fin de año pudieron calificar los procesos educativos, y eso también tiene un significado, y es que contar con una calificación permite también transmitir un significado compartido tanto a nivel local entre las comunidades escolares como a nivel del sistema escolar. Y hoy día lo importante es cómo llegamos a esa calificación, la libertad con la que cuentan las escuelas para evaluar durante el año usando los símbolos que quieran, desde letras, números, etcétera, da cuenta de distintas formas para poner los distintos énfasis de los evaluativos, ¿ya? Y por último, esta opción o este proyecto contraviene también el espíritu del nuevo decreto de evaluación, de este decreto 67, que entró a regir con mucha fuerza en marzo el presente año, y empujó también ahora a hacer formas de evaluar. Por lo tanto, en base a esas tres también consideraciones prácticas, consideramos que es importante tener presente estas implicancias al momento de legislar un tema tan importante como es este. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo, subsecretario. Para terminar nuestras palabras, solamente indicar que obviamente como estas materias, como hemos visto, son de un impacto profundo y que tienen a su vez consecuencias de largo plazo y requieren por lo tanto un análisis adecuado. La institucionalidad chilena se ha dado una forma para eso. Hoy día los decretos de evaluación y promoción son materia del Ejecutivo, que se sancionan a través de una institucionalidad que se llama el Consejo Nacional de Educación, que creo además muy relevante considerar su posición y opinión frente a estas materias, y es la forma en la cual se canalizan justamente adecuaciones que impactan a la educación en el mediano y largo plazo, para que el país y la ciudadanía y el Estado puedan contar con organizaciones que miren efectivamente los efectos de mediano y largo plazo sobre materias tan trascendentes como la educativa, y particularmente sobre los criterios de evaluación y promoción. Así que creo que el Consejo Nacional de Educación también es un actor
extremadamente relevante y que tiene la potestad justamente de poder aprobar y pronunciarse sobre estas materias que debe ser adecuadamente considerado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Miren, varios colegas me han pedido la palabra. Naturalmente, por la hora no vamos a alcanzar a iniciar un debate en torno a este tema al que han expuesto nuestros invitados. Por lo tanto, esto debiese ocurrir en la próxima sesión en que tramitemos este proyecto. La diputada Girardi me está pidiendo la palabra. Ahora bien, solo mencionarle que sí podemos alcanzar a votar el refundir los dos proyectos que acordamos al inicio y votarlo en general. Le hago esta mención porque quedan 10 minutos para el término de la sesión, pero le voy a dar la palabra igualmente a la diputada Cristina Girardi. No, presidente, si nadie puede comentar sobre el proyecto, como he dicho en otras ocasiones, o todo en la cama o todo en el suelo, ¿no? Porque no voy a hablar yo si los demás no pueden hablar, ¿no? Así que les sugiero que veamos el tema de la votación de los otros dos proyectos. De todos modos, diputada Girardi, es por el apremio del tiempo, porque quedan menos de 10 minutos para que termine la sesión. Yo lo que le estoy proponiendo por eso, presidente, yo prefiero que sea para la próxima sesión mi intervención. Diputada, y aprovecho de transmitirle en nombre de los integrantes de la comisión que estamos presencialmente acá en el Congreso nuestro saludo por su cumpleaños para usted. Así que ahí están saludando, bueno, todos. Bien. Hoy día, bueno, para concluir la comisión entonces y agradeciendo a todos nuestros invitados e invitadas, a quienes seguramente también vamos a invitar cuando le demos continuidad a este debate de este proyecto, vamos a terminar esta comisión realizando dos votaciones, una para refundir los boletines 13.964-04 y 13.787-04, que son a los que hice mención al inicio, y luego una segunda votación para votarlos en general para que estos dos proyectos puedan continuar con su tramitación. Así que voy a darle la palabra a la secretaria para que pueda desarrollar esta votación. Bastaría con el acuerdo. ¿Habría acuerdo en refundir estas dos iniciativas? Habría acuerdo. Y ahora habría acuerdo. Y ahora lo vamos a votar en general. Soledad. Sí. Lo vamos a votar entonces en una sola votación. Señor, uy, tengo una planilla vieja, perdón. Sí, no es chiste, está el diputado Belolio. Señor Bobadilla. A favor. Señor Fuenzalida. A favor. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Diputada Rojas. Señor Romero. A favor. Señor Sangüesa. A favor. Señora Vallejo. Señor Venegas. A favor. Señor Vinter. Con muchas ganas a favor. Presidente. A favor, Soledad. Aprobado por unanimidad, por la afirmativa 10 votos. Bien, entonces se dan por aprobados ambos proyectos que también fue solicitado su unión, que va a ser posteriormente ratificada en la sala. Y entonces, como no hay más palabras, y diputado Badía. No, presidente, solo agradecer la buena disposición, porque estas son dos iniciativas que tienen el mismo fin, que es ir en beneficio directo de todo y cada uno de los estudiantes de nuestro país y no someterlos a la obligación
que los textos escolares deban y tengan que ser de una editorial determinada, y en el caso de los útiles, que estos no sean de una marca determinada, porque sin duda que con eso estamos contribuyendo a prácticas monopólicas que van en prejuicio directo de toda y cada una de las familias que tienen que hacer uso de estos textos escolares o de los materiales escolares que define cada colegio. Así que destacar la aprobación y mi alegría por esta unanimidad en la Comisión de Educación, que es poco habitual, debiera ser un poco más seguido. Y antes de terminar mis palabras, un saludo afectuoso para Cristina Girardi. Cristina, si no me está viendo, usted sabe que le tengo gran aprecio y que este año que estás iniciando sea lejos mejor que el que está terminando. Un abrazo cariñoso. Virtual. Gracias. Muchas gracias, diputado Bobadilla, y bueno, agradecer a todos los invitados, invitadas. Sí, ¿quién está pidiendo la palabra? Subsecretario. Presidente, solo si lo consideran infactible, consideramos que la materia de texto y útiles es obviamente sensible, y compartiendo el espíritu con el cual se quiere trabajar, creo que es importante que nos pudieran dar espacio para poder presentar en el fondo o dar a conocer nuestra visión respecto a los distintos detalles y consecuencias que tiene en el fondo una u otra medida, para que se pudiera conocer también de parte nuestra cómo es la visión del Ejecutivo respecto a la materia. Muchas gracias, subsecretario. Lo consideraremos cuando este proyecto continúe con su tramitación en la comisión. Y por haber... Sí. La diputada Rojas, que no alcanzó a emitir su... perfecto. Diputada Rojas. Gracias, presidente. A favor. Imagino que hay acuerdo en la comisión para incorporar su voto. Hay acuerdo en la comisión para incorporar. Muchas gracias a mis pares tan amables. Bien, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.